nuestra primera simulación de electrónica 1, segundo semestre de 2011, haremos una fuente simétrica de más o menos 12 voltios, para lo cual necesitaremos un transformador con tap central, 4 diodos rectificadores de silicio, 2 capacitores, uno de 1 microfaradio y otro de 4700 microfaradios, 2 resistencias, una de 1 ohmio y otra de 1 kilo. Lo primero que haremos será conectar el transformador y el puente rectificador de diodos a una fuente de voltaje AC de 120 voltios a 60 Hz y mediremos el voltaje de salida del transformador y el voltaje de salida del puente rectificador de diodos. Como podemos apreciar, el valor de salida del transformador es un voltaje AC aproximadamente de 12.61 voltios y en el voltaje de salida del puente rectificador de diodos podemos apreciar que es un voltaje menor, esto debido a la caída de voltaje en cada uno de los diodos. Para comprobar esto mediremos el voltaje en cada uno de los diodos. Para poder medir el voltaje de caída en cada diodo hemos conectado un osciloscopio, el cual nos permite ver, según la gráfica, que el voltaje en este varía de 0 a 0.7 voltios. Como sabemos, cuando el diodo está en 0 voltios, esto significa que el diodo no está cargado. Cuando el diodo alcanza su máxima de carga, que es igual a 0.7 voltios, este voltaje será restado del voltaje que sale del puente rectificador. Esto quiere decir que si nosotros necesitamos una fuente de determinado valor, tenemos que tomar en cuenta la caída de voltaje que tendremos en nuestros diodos. Como podemos apreciar, debido a que tenemos diodos de silicio, nuestra caída de voltaje es aproximadamente de 0.7 voltios. Ahora trabajaremos en el circuito capacitivo. Lo primero que haremos será conectar un capacitor de 1 microfaradio y mediremos el voltaje en el mismo. Como podemos apreciar, el voltaje en el mismo se mantiene aproximadamente en 11.5 voltios, pero podemos ver que tiene una pequeña variación. También podemos apreciar en la gráfica que hay partes en las cuales se mantiene constante y hay partes en las cuales tiene un pequeño ruido. Lo siguiente que haremos será conectar un capacitor de mayor valor. Una vez conectado el capacitor de 4700 microfaradios, podemos apreciar que el voltaje es casi constante y que varía muy poco, y también que ha subido un poco la medición del voltímetro que hemos colocado. Esto debido a que el promedio del voltaje se mantiene casi constante y se podría decir que ahora poseemos una corriente casi continua. Ahora realizaremos una fuente con carga. Conectaremos un capacitor de 1 microfaradio, una resistencia de 1 ohmio y mediremos el voltaje. Como podemos apreciar, el voltaje varía mucho respecto del tiempo, cosa que podemos confirmar con la gráfica, donde podemos observar que el voltaje tiene grandes saltos y pequeños baches. Ahora cambiaremos el valor de la carga a 1 kilo ohm. Como podemos observar, aún el voltaje se mantiene oscilante, solo que varía un poco menos que con una carga de valor menor. Podemos observar en la gráfica que ahora se mantiene con saltos casi iguales. Lo siguiente que haremos será cambiar el capacitor a 4700 microfaradios y colocar de nuevo la carga de 1 ohmio. Podemos observar, el voltaje sigue variando mucho respecto del tiempo, solo que en una menor medida que en el anterior.
podemos ver que el voltaje va de un salto muy grande y baja repentinamente. Ahora lo que haremos será cambiar la carga a 1 kiloohmio. Como podemos observar, ahora el voltaje se mantiene casi constante. Es decir, que si nosotros queremos reducir el voltaje de rizado a la salida de nuestra fuente, tenemos que aumentar el valor de la capacitancia y también el valor de la carga a un valor muy grande para que así se mantenga casi constante. También podemos observar que el voltaje se mantiene aproximadamente en 11 voltios. Nosotros deseábamos un voltaje de 12 voltios. Si nosotros deseamos un voltaje mayor, debemos de colocar un transformador mayor, debido a que tenemos que tomar en cuenta la caída de voltaje en los diodos. Recordemos que tenemos diodos de silicio y su caída de voltaje es de 0.7 voltios. Por último, mediremos el valor de voltaje eficaz en nuestra fuente de voltaje AC. Como podemos observar, la fuente de voltaje AC tiene aproximadamente 170 voltios como voltaje pico, y podemos observar que el valor dado por el voltímetro es aproximadamente de 120 voltios. Este valor corresponde al valor eficaz de la fuente. También podemos observar que tenemos un transformador 10:1 y por eso tenemos un valor de 12.23 voltios. Esto también es un valor eficaz. El valor eficaz de nuestra fuente lo podemos calcular simplemente tomando el valor pico y dividiéndolo dentro de raíz de 2. Como podemos observar, el valor corresponde aproximadamente al valor que tenemos medido por nuestro voltímetro, que es de 120 voltios.